Muy buenas tardes, bienvenidos todos esta tarde-noche. Para efectos académicos, antes de dar inicio a este evento, les comento que la sesión de esta tarde será grabada para posible consulta después. Así que bueno, damos inicio y pues muy buenas tardes a todos. El Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades y el Doctorado en Educación de CETIS Universidad agradece su presencia en la presentación del libro Educadores y Pedagogía de la Alteridad, Narraciones desde la Experiencia, de la autoría de alumnos del Doctorado en Educación de CETIS Universidad. Contamos con la presencia de las siguientes autoridades: Maestro Néstor de Jesús Robles Gutiérrez, coordinador de ediciones del programa editorial de CETIS Universidad y editor del libro que hoy nos reúne. Hola, un gusto saludarlos a todos. Bienvenidos. Doctor David Ornelas Gutiérrez, coordinador académico del Doctorado en Educación del Sistema CETIS Universidad. Muy buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Doctor José Luis Bonilla Esquivel, director del Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades del Sistema CETIS Universidad. Muy buenas tardes para todos y desde ya felicidades a los autores y a todos aquellos que se han involucrado en este trabajo, en esta obra. Doctor Alberto Gárate Rivera, vicerrector académico del Sistema CETIS Universidad y coordinador del libro que hoy nos reúne. Saludos a todos, buenas tardes y a todos también, bienvenidos y bienvenidas. De igual manera, agradecemos la asistencia de docentes, familiares y amigos. Sean todos bienvenidos. Damos inicio a la presentación oficial del libro, donde me permito hacer una pequeña introducción. Este es un libro basado en dos conceptos, el optimismo y la aventura. El primero fue indispensable para atreverse a buscar aquí, allá y más allá lo que los escritores de la obra llaman los realmente buenos educadores. La aventura fue la compañía de todos los meses en los que se fraguaron las palabras escritas que dan la vida a los educadores y la pedagogía de la alteridad. Todos ellos, estudiantes del programa de doctorado en educación de CETIS Universidad, salieron a indagar y pronto encontraron la razón de su búsqueda. Maestros y maestras de carne y hueso que han llevado su profesión a un nivel superior. Nada les fue dado a los educadores que componen estos relatos. Ellos construyen de cero y nosotros fuimos afortunados al encontrarles. Por tal motivo, los reales autores de este libro son el profesor Filemón García Nava, el maestro Martín Peralta León, la profesora Yolanda Pérez Ríos, el profesor Emiliano Pérez Adame, la doctora María del Carmen Echeverría, la maestra Claudia Aldrete Baeza, el maestro Michael Montano Bermejo y la profesora Marta Torres Infante, quienes en su mayoría nos acompañan esta tarde. A continuación, le pido al doctor Alberto Gárate Rivera, vicerrector de CETIS Universidad, responsable y líder de este proyecto, nos dirija un mensaje. Muy bien, saludos a todos y a todas. Finalmente, después de un poco más de un año intenso de trabajo, estamos viendo el fruto de ese ejercicio de buscadores de historias, de contadores además de historias y de escritores que se abren al mundo de la escritura, de la literatura y de la narrativa pedagógica de una muy buena manera. Te pediría para entrar en tema, Mireya, y entender un poco esta idea de la pedagogía de la alteridad y de los educadores y del sentido de la obra, que escuchemos este cortito pero intenso video. Adelante, por favor. En este momento en donde las tecnologías nos están invadiendo con un valor extraordinario, pero nunca sustitutivo del maestro. El maestro debe ser la joya de la corona de un país. Es su humanidad lo que puede transmitir humanidad. No lo esperes nunca de una máquina, no lo esperes nunca de un tablet. En un niño lo que no puede hacer es no saber nada más allá de dónde tiene guardado lo que tiene que saber. Hay que memorizar selectivamente y conocer, porque eso en parte también es aprovecharte para poder desarrollar los talentos ejecutivos tan necesarios, como son la inhibición de funciones,
como son la memoria de trabajo, que significa una idea engarzada a otra. Eso es memoria de trabajo. La toma de decisiones, eso son funciones ejecutivas. Eso hay que aprenderlo, eso hay que trabajarlo con el maestro, porque el maestro transfiere lo que hemos hablado aquí de emoción, transfiere esa humanidad. Tenemos que saber, ser consciente de lo que sabes. Y eso es lo que te hace humano. Y eso no se puede perder. De ahí el valor que yo creo que tiene el maestro. Insisto de nuevo, la joya de la corona de un país, que cuando lo leí en el discurso del Premio Nobel de Albert Camus en 1957, me clavó. Cuando recibió ese Premio Nobel tan joven, que ya sabéis, tendría 44 años. ¿Con qué nobleza? Dijo, y te lo agradezco a ti, maestro. Y lo digo bien alto, para que todo el mundo sepa que si estoy aquí, te lo debo a ti. Eso no se puede decir a una máquina. Eso se le dice a un ser humano. Esa grandiosidad tiene que estar ahí. El valor de una buena memoria. ¡Buena memoria! Gracias, Mireia. No creo que haga falta más, ¿no? Iván, Shahaira, David, Elsa, Alejandra, Carol, José María, Edgar, no creo que haga falta más, ¿no? Y menos en estos tiempos complicados, en estos tiempos de confinamiento. Lo que ustedes fueron a buscar fue justamente a ese tipo de profesor, a ese profesor que habla con esa intensidad y con esa pasión, y que además los otros lo ven con esa mirada de arrobamiento y con esa mirada de emoción, y con esa mirada hasta de agradecimiento. Adelante, por favor, Mireia. Lo que dice este buen hombre, así en petitas de oro, es que es la humanidad del maestro el que puede transmitir humanidad. No lo esperen nunca de una máquina. A un niño lo que no puede hacer es no saber nada. Esa es una de las máximas actos de violencia y de injusticia que pudiera haber. Un niño lo que no puede hacer es no saber nada. El profesor transfiere emoción, la tablet no, y termina por decir el hombre, te lo debo a ti, maestro. Si estoy aquí, hasta donde he llegado, te lo debo a ti. Y lo que fueron a buscar estos estudiantes fue justamente a este tipo de profesor que no esté idealizado, que no vive en Venus o en Marte o en la Luna, sino los profesores encarnados, profesores que están en el sitio, en el espacio, en el tiempo, en el contexto, y que todos los días sufren batallas y que todos los días las ganan y que algunas las pierden, pero esos profesores. Adelante, por favor. Y diríamos que los contadores de historia, dale una más, por favor, Mireia. Desde el umbral de estas historias, ¿quién es el educador? El libro se llama Los educadores y la pedagogía de la alteridad, o educadores y pedagogía de la alteridad. Y miren, en la página 21 lo que decimos es que piensen ustedes, profesores, padres de familia y demás que están aquí, amigos que nos acompañan hoy, en ese profesor modelo que claramente se ve que lo mueve es la vocación, como quiera que vamos a entenderla y definirla, que lo que hace siempre llama la atención, que sus alumnos lo elogian, pero no por ser una buena persona o por tener un bajo nivel de exigencia, sino todo lo contrario, porque con ese tipo de profesores el aprendizaje es dúctil, es diverso y es duradero. Y lo que vimos y lo que encontramos es que el que es educador, no el profe, sino el educador, siempre está, siempre escucha. Y siempre no es toda la vida y permanentemente, porque hay ocasiones en que no tenemos ni tiempo ni ganas de escuchar, pero esta es una condición, pues, de estar, de escuchar. ¿Y qué le decimos? ¿Qué le decimos? Que educa desde la responsabilidad por el otro, lo hace desde el testimonio, y una cuestión fundamental, logra hacer pensar a sus alumnos que la escuela vale la pena, porque estudiar siempre tendría que ser una apuesta por el futuro, que en el mañana existe una promesa. Este es el perfil del educador y este es el perfil de las historias que cuentan estos escritores, noveles en este libro
los educadores y la pedagogía de la alteridad. Y terminaría diciendo en esta intervención, además de agradecerle profundamente a Néstor su trabajo siempre profesional y a Mireia su colaboración siempre cálida, que también la narrativa que hay en este libro siempre tiene un impacto. Y esto me lo dice la nana Shinda, que es una mujer de más de 80 años, que es una fervorosa creyente de la escuela y de los libros, que se ha bebido la historia de Filemón, que conoce David la historia de Yola, que se ha emocionado con la historia de Emiliano, que conoce la historia de Cusi, de hoy y de antes. Y ella dice, este libro tiene historias muy bonitas. Deberían leerlo todos los chamacos para que sepan lo que es la vida. Y lo otro que dice es, lo más importante en la vida es la escuela. Para ella, esa es su versión de lo que es la vida. Y hay que ir a la escuela para ir y aprender. Eso es lo que debemos enseñarle a los hijos. Leer un libro te hace conocer muchas cosas. ¿Por qué ahora los chamacos no quieren leer? Y esa es la pregunta que se hace una mujer que nunca fue profesora, pero que justamente ha sido una educadora de la vida. Y con esto cierro agradeciendo y aplaudiendo el esfuerzo, la calidad del trabajo que ha desarrollado este grupo de estudiantes que hoy estamos ofreciendo a la comunidad a través del programa editorial del CETIS, esta obra, su obra más reciente, Educadores y Pedagogía de la Alteridad. Ojalá que tengan ustedes oportunidad de leerla y desde ya agradezco profundamente a los actores centrales de esta obra que ya los ha mencionado Mireia. Muchas felicidades y vayamos adelante, Mireia. Muchas gracias, doctor Gárate, por su mensaje y sus palabras. A continuación, cada uno de los autores nos compartirá las ideas principales de su capítulo, el aporte para la educación y para la pedagogía de la alteridad, así como algunos de los retos a los que se enfrentaron al escribir este texto. Les pedimos a los asistentes que en caso de tener alguna pregunta o comentario a lo largo de la participación de los autores, lo señalen en el chat y al término de las presentaciones tendremos un espacio de comentarios, preguntas y respuestas. Así que damos inicio con Escuela Indígena, Filemón y la Esperanza de los Olvidados, por Iván Contreras Espinosa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Primero quisiera agradecer a CETIS Universidad, al Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, al doctorado en Educación y principalmente al doctor Gárate por esta valiosa oportunidad de iniciarnos en esto que es la narrativa pedagógica, especialmente a Mireia Salazar y al Néstor Robles, que nos ayudaron en gran manera a que este resultado se diera el día de hoy. Esto es a título de mis compañeros y mío, y a título personal le doy gracias a mi familia, a mi pareja, a mis amigos, por ser siempre ese soporte para lograr mis metas. El tema de mi capítulo es Escuela Indígena, Filemón y la Esperanza de los Olvidados. Adelante. ¿Quién es el profesor Filemón? ¿Qué lo hace un profesor extraordinario? Filemón García Nava es originario de Oaxaca, Oaxaca, es de origen mixteco, tiene más de 25 años radicando en la ciudad de Ensenada, estudió la licenciatura en Educación para el Medio Indígena y como docente tiene más de 15 años de experiencia. Es profesor, está asignado a una escuela primaria en modalidad multigrado indígena. Siguiente, por favor. ¿En qué contexto trabaja el profesor Filemón o las escuelas multigrado indígenas alrededor de todo el país? Tienen la mayoría de estas características. Se encuentran inmersas en una desigualdad social y cultural. Es decir, son comunidades que están es una población marginada y es hasta cierto punto segregada, con siempre un contexto precario donde a veces los servicios escasean, hasta los servicios básicos. Los estudiantes pues provienen de familias de pobreza y pobreza extrema, ¿no? ¿Cómo es la práctica de estos profesores dentro del aula multigrado indígena? Es adaptar los contenidos e implementar estrategias de acuerdo al entorno. Me comentaba el maestro Filemón que en algún punto, algún contenido hablaba de edificios, de bomberos, de cosas de ciudad, y él tenía que ajustarlo, obviamente, al contexto en el que se desenvuelven estos estudiantes que no cuentan con esa visión del mundo, ¿no? Hay que acercarlos, digamos, al mundo, pero desde su contexto.
conocer los usos y costumbres de la comunidad y sobre todo respetarlos, ¿no? Respetar su identidad y apoyar el uso y costumbres de su comunidad indígena. Otro punto que mencionaba era el educar y abordar, educar en valores y abordar temas de sexualidad, debido a que a veces las costumbres de la comunidad, pues a las jovencitas se casan desde joven o salen embarazadas, incluso algunas en la pubertad. Hay historias muy crudas que se contaron dentro del capítulo, que los invito y lo van a leer. Y es necesario para él hablarles de estos temas para conciencia y poder evitar que ese tipo de condiciones. También él imparte un conocimiento en un ambiente de confianza y respeto que él considera muy importante para sus estudiantes. Siguiente, por favor. ¿Qué aporte tiene la experiencia que recolecté del profesor Filemón hacia la pedagogía de la alteridad y a la educación? El profesor Filemón se ve esta concepción de docente desde la perspectiva ética, desde modelar con el ejemplo al ser puntual, comprometido y congruente, el voltear a ver al otro. No solamente los alumnos son matrículas, sino son seres humanos que están ahí con un propósito de adquirir conocimiento. Él muestra un interés genuino sobre ellos, desde el contexto, la entrega y sobre todo la esperanza de que las cosas se pueden hacer mejor. Él considera que el ser más humanistas es un sello distintivo de los docentes y que los diferencia de otras profesiones, ¿no? Es muy consciente de que estamos impactando vidas al ser docentes y que somos agentes de cambio. Debemos procurar que nos miren, nos escuchen, de igual forma, hacerlos sentir visibles y escuchados, argumenta Filemón García. Siguiente, por favor. Este capítulo pretende abonar a la educación y a la pedagogía de la alteridad desde la perspectiva de aquellas voces pocas veces escuchadas, como son los docentes de comunidades indígenas inmersos en situaciones precarias. Y ahí los tienes con sus caritas chorreadas, medios olvidados por sus padres, por el sistema, por el país, pero cuando un niño te abraza lo hace con el corazón. Eso es lo que te hace sentir vocación. El valor que te dan los niños te hace sentir o ser más humano. Siguiente, por favor. Las notas reflexivas a manera de conclusión, los retos que conllevó el realizar este trabajo es incipiente para mí, es mi primer acercamiento a la narrativa pedagógica, pero de la mano del doctor Gárate, de la compañía de Mireya, de Néstor, creo que se ha logrado un trabajo excelente, un trabajo que aporta mucho a la educación, en especial este capítulo a esos docentes de comunidades indígenas. El reto era ser fiel a lo expresado en la entrevista, respetar sobre todo la esencia del profesor Filemón, concentrar la vasta información que salieron de esas entrevistas y filtrar todas aquellas anécdotas de mayor aporte a la educación y a la pedagogía de la alteridad. Se los aseguro que es un relato que toca fibras y nos recuerda que la educación es una esperanza para todas esas comunidades que son duramente silenciadas. De educación indígena es una pieza clave en la construcción para una sociedad más justa e inclusiva en la que nadie tenga que recibir un trato diferente por su etnia o condición social. De verdad, los invito a que compren el libro. Son 250 pesitos que a veces nos gastamos en una pizza y una Coca-Cola, pero el conocimiento, las experiencias, las vivencias que encontramos en el libro son enriquecedoras y se nos quedan para toda la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias al maestro Filemón y definitivamente pues es un reto que, como mencionas, toca bastantes fibras, ¿no? Así que pues muchísimas gracias. Continuamos con la música en la escuela. El maestro Martín traspasa fronteras por Chajaira Murrieta Villarreal. Adelante, Chajaira. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Quisiera comenzar por decirles que en septiembre del 2019 nos hizo una invitación el doctor Gárate para agrupar estas historias. Son 8 historias que van a ver plasmadas en este libro, 8 historias extraordinarias. Recuerdo cuando nos dijo, muchachos, necesitamos buscar esas historias extraordinarias. No buscamos a un buen docente, buscamos a uno extraordinario. Y en ese pensar llega a mi mente el maestro
Martín Peralta, de San Luis Río Colorado, un docente que se ha dedicado durante 40 años a enseñar a través de la música. ¿Qué vas a encontrar en este capítulo? Sus orígenes, sus primeros pasos, su formación, su desempeño. Pero en estas pocas páginas en las que puedo plasmar un poco de su vida, no solamente era un maestro de música, era un maestro que se preocupaba por sus estudiantes, era un maestro que daba todo, que no tenía un horario de 8 horas, era un maestro que vivía trabajando, haciendo su trabajo, haciéndolo bien, pero invitando a transformar vidas de esos estudiantes. En cada uno de sus sueños y en cada uno de sus pasos fue arrastrando, fue llevando, fue jalando a esos estudiantes en ese acompañamiento. Fueron y son hasta la fecha 40 años de trayectoria. Una de las cosas que más me impactaron a mí de este gran docente, de este gran maestro. Tanto trabajo que le costó ir y se le olvidó el papel para hacer sus impuestos. Adelante, Shahaira, adelante. No te escuchamos, Shahaira. En este gran maestro me decía, yo no veo una jubilación para el día de mañana. Yo tengo mucho que dar todavía. Todo eso que he aprendido todavía hay que seguirlo impartiendo. Este maestro de San Luis Río Colorado, de una ciudad de 200,000 habitantes, preparó a una banda de música para llevarla al desfile de las rosas. Toda una ciudad se agrupó en ese acompañamiento durante un año completo. En sus palabras describía, nos acabamos las calles de San Luis. Actualmente este maestro fue invitado a un distrito de Estados Unidos para seguir compartiendo toda su experiencia de vida que impartió en una escuela pública secundaria de San Luis Río Colorado. No solamente fue llegar al desfile de las rosas representando a una ciudad, representó a un estado, a un país, pero a Latinoamérica completa también. Fue la tercera banda de música que se invitaba al desfile de las rosas. Participó con gran aportes en la comunidad. Este maestro no solamente es la experiencia que yo pueda plasmar en este libro, es realmente lo que cada estudiante ha compartido. En palabras de sus estudiantes, ellos mencionan, mi vida no sería la misma si Martín Peralta no se hubiera cruzado con la mía. ¿Qué mejor regalo es ese que un estudiante al paso de los años te pueda regalar? Yo los invito a que lean el libro, a que lo compren. Creo que es un libro que debería estar en el escritorio de todos los docentes, que nos recuerda que tenemos que dar en medidas extraordinarias nuestro trabajo. Creo que este país necesita de esas aportaciones. Necesitamos un mejor país, un mejor estado. Y hay muchos Martín, tal vez, hay muchas Yolas, hay muchos Filemones que necesitamos que estén en todas partes, pero que necesitamos cada día mejores aportaciones, docentes que se dediquen a sus estudiantes con amor y con entrega. Y este libro eso les va a regalar la esperanza de que las cosas sí se pueden hacer bien, de que las cosas pueden mejorar, que no todos somos iguales, que existen maestros extraordinarios y existen muchos. Siguiente, por favor. Para mí fue un honor el haber escrito sobre Martín Peralta, un honor el haber recibido esa invitación del doctor Gárate. Como bien lo dijo mi compañero Iván, fueron muchos retos, fueron una experiencia de dejar al lado obras familiares para solamente ser un intermediario y plasmar esa vida de grandes docentes. Les agradezco a todos su presencia, los invito a que participen con nosotros, a que adquieran el libro, sobre todo por eso, porque son experiencias de vida. Son 8 capítulos de 8 vidas diferentes, que su único objetivo era aportar a la educación, era ayudar a esos estudiantes, era transformar vidas, porque a eso se han dedicado estos 8
y grandes, extraordinarios docentes. Muchas gracias a todos por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Chajaira. Muchas gracias al maestro Martín Peralta por brindarnos pues esta idea también y reflexión de brindar un poco de esperanza a través de la música. Así que muchísimas gracias y continuamos con nuestro siguiente, aquí algunas fotos, y continuamos con David Omar Pérez Solórzano con su capítulo titulado Yola, la maestra que sembró, cuidó y cosechó esperanza tras las rejas. Adelante, David. Saludo a todos quienes nos están acompañando en esta linda tarde que acá en Tijuana lo tenemos como un clima totalmente mediterráneo, tal vez para hacer honor a este libro. Pues igual que mis antecesores, agradezco mucho al doctor Gárate, Mireya, Néstor, a una pareja en lo particular, Cusi y Eliseo en su momento, con la oportunidad para estar en el doctorado, a los familiares y amigos, pero de manera muy especial a la maestra Yolanda, que está pues aquí también presente desde Guanajuato. Y escribo de una guanajuatense reconocida. Y es que en esa capital cervantina de América, Guanajuato, no es tan fácil destacar. Una destacada entre los destacados. ¿Qué hay en este libro y qué hay en este capítulo? Hay una vocación. Hay 8 vocaciones. Esta vocación, la de la maestra Yolanda, comienza con el juego de una niña que en lugar de estudiantes tiene corcholatas de soda. Estas fichas de refresco, como son conocidas en Guanajuato, estaban en el suelo y luego seguramente terminarían en la basura. Algunos de sus últimos estudiantes también en la vulnerabilidad estarían en el suelo del error y en ese basurero en que se ha convertido la cárcel. ¿Qué hay en este libro? ¿Qué hay en este capítulo? En el caso del capítulo, más de 20 años atendiendo a los más vulnerables entre los vulnerables. Los niños de la escuela primaria del Consejo Tutelar para Menores de Guanajuato, y hacerlo por decisión y convicción propia, a pesar de que sus hermanos, hermanas, padre y madre le decían, no vayas ahí que es tan peligroso. ¿Qué hay en este libro y qué encontramos en este capítulo? Pues la respuesta esperada por muchos estudiantes de educación y docentes, o más bien educadores. Así nos gusta llamar a los verdaderos docentes, educadores. La práctica, la realidad, la teoría que se aplica con éxito. ¿Qué hay en este libro y qué hay en este capítulo? La palabra clave, alteridad. Filosofía de la alteridad que es trasladada a la pedagogía. Pedagogía que es trasladada a la práctica docente. Docencia que es encarnada porque estamos frente a una educadora que es referente de acogida por el trato del otro. Acoger tras las rejas. Una educadora que es referente de testimonio y congruencia. Imaginen ustedes no faltar a clase ni pedir permisos económicos en más de 40 años de servicio ininterrumpido, renunciando a los privilegios de alguien con la normal básica, la normal superior, la especialización en matemáticas y haber cursado y excedido el programa de carrera magisterial, pero seguir el amor a su vocación. Esta educadora que caminaba por los adoquines del Callejón del Potrero es referente del cuidado del otro. Y es que recibió la presea más alta a la que el docente mexicano aspira. La medalla Ignacio Manuel Altamirano. También la medalla Rafael Ramírez. Y un sinnúmero de reconocimientos que llenaban en su entrevista ese comedor para
10 personas, pero al tratar al otro con dignidad, con la dignidad que le es propia al ser humano, ganó lo que ella considera el principal premio de su carrera. Un adolescente vulnerable y vulnerado que desde su dormitorio tras las rejas le enmarca en oro la frase: Dios la bendiga, directora. Y es Ayola que es referente por propiciar que el otro tenga esperanza, la esperanza de casi robar a los reclusos para que visitaran el Museo Iconográfico del Quijote, su vecino, el que inauguró el rey de España y el presidente de la República. La esperanza de libertad y la esperanza que debe dar la educación. Ah, virtud teologal hecha alteridad, esperanza. Abonó a la pedagogía de la alteridad por ser educadora, convertida en referente axiológico, categoría que subyace al hecho educativo. El valor de educar, sí. Educar a aquel que acusado de robo sería después víctima de homicidio, pero que gracias a la profe Yola fue a la Casa de las Leyendas, el museo que era propiedad de la persona que fuera víctima de robo. Finalmente, ¿cuál fue el reto? ¿Qué hay en este libro y qué hay en este capítulo? El reto que viene de la humildad del silencio de la profesora, que tuvo que esforzarse para recordar esos logros y éxitos, lejos de la autocomplacencia y la soberbia. El esfuerzo también que implicó la distancia, ir de Tijuana a Guanajuato a entrevistarle, desde donde comienza la patria, Tijuana, hasta donde comienza la lucha por la libertad de la República. ¿Qué hay en este libro y qué hay en este capítulo? Finalmente, el reto de la reflexión sobre la propia práctica docente, distractora de los momentos de entrevista. Observar el camino andado de la entrevistada. Leer este libro y este capítulo en el que la alteridad se convierte en una educadora sentada, contemplando cómo algunos de sus estudiantes vieron cumplida la promesa que da la educación, la verdadera libertad, el hombre que gracias a la verdad es libre. Pues muchísimas gracias, ojalá que este libro les interese, que es Oro Molido. Muchísimas gracias, David, por compartir este testimonio de vida de la maestra Yola y pues saludos hasta Guanajuato. Continuamos con nuestro siguiente capítulo. La educación es un camino de esperanza, el relato del profe Emiliano, por Elsa Martínez Regalado. Adelante, Hola, Elsa. hola, buenas tardes y buenas noches para algunos de ustedes. Gracias a todos quienes me han ido acompañando en este camino de la educación, a mi familia. Veo que aquí están también algunos de mis maestros, algunos compañeros que han estado conmigo y los que comparten ahorita también el doctorado y a quienes han colaborado en todo este proyecto. Y gracias a Emiliano por contarme tu historia, Emiliano, porque me has enseñado precisamente que la educación es ese camino de esperanza. Adelante. Si tú me platicabas, Emiliano, en tu historia, que son estas ideas centrales, que fuiste encontrando precisamente lo que es tu vocación. Emiliano caminó a todas las escuelas a las que fue, desde la primaria hasta la normal y hasta cuando fue profesor. Y fue descubriendo precisamente lo que es el ser maestro. Y me platicaba Emiliano precisamente que cuando llega a su primer escuela, pues él tenía una idea de lo que era ser profesor, pero te encuentras que la comunidad pues tiene otra idea, ¿no? Y que hay profesores que no han hecho bien tal vez su chamba y que te cuesta trabajo a veces entrar a la comunidad. Pero para educar te tienes que volver como ellos, trabajar con ellos, estar con ellos, o sea, ponerte a mortear el café, lo que sea. Entonces, eso es lo que hizo Emiliano y que a mí me impresionó, ¿no? Es cómo se hace uno con la comunidad y solo así puede transformar. Emiliano también en su historia encuentra lo que es un círculo virtuoso. Emiliano nos dice, no es solamente enseñar matemáticas, español, a sumar, a restar y a multiplicar, sino que él se dio cuenta que más que las tareas, lo importante era la relación y la historia que tienen los hijos con los papás.
Entonces, Emiliano, al intentar ayudar al niño y pedirle a los papás que ayudaran a sus hijos, encontró el poder ayudar a las familias a que pudieran tener una mejor vida. Y eso es lo que Emiliano nos enseña, ¿no? Y además, Emiliano nos muestra en su historia que puede haber luz en la oscuridad. Emiliano dice, hay que aprovechar cada minuto que el maestro, que tú estás delante de tus alumnos, que hay que estar en donde estás, donde te toque estar. Estás para servir. Y sobre todo mostrarle a los demás que el día de mañana puede ser mejor. Emiliano es ahorita director y subdirector de una escuela y tiene esa chamba tanto con los niños, con los padres de familia, como con los maestros, ¿no? ¿Qué aportó a la pedagogía de la alteridad precisamente? Pues que, me decía Emiliano, el amor a lo que haces y el sentido de la realidad es lo que te puede llevar a conectarte con la otra persona. Hay profesores que no saben cómo se llaman sus alumnos. Si no sabes ni siquiera cómo se llaman tus alumnos, ¿qué vas a saber de su vida, no? Entonces, que hay que conectarte con el otro para poder precisamente pronunciar su nombre. Además, Emiliano aporta a la pedagogía de la alteridad que cada alumno necesita algo diferente. Y eso solamente lo puedes percibir cuando lo ves cara a cara. Hay niños que necesitan tal vez que los acompañes, otros que los empujes, o sea, cada uno es diferente. También Emiliano aporta que hay que ser responsable. El ser responsable es el responder a las necesidades del otro y, como decía hace un momento, no solo de los alumnos, sino de los profesores, de todos los que trabajan en la escuela. Me tocó estar en la escuela ahí con Emiliano y ver cómo convivía con sus compañeros y también con los padres de familia. Y que se puede construir un sentido de espera precisamente en el servicio. ¿Qué reto representó para mí todo este proyecto? Pues aprendí que hay vidas dignas de ser contadas. Escuchar a Emiliano, sé que puede haber otros profesores, digo, como platicaban, es un reto el buscar a alguien que cumpliera precisamente esos 4 valores de la pedagogía de la alteridad. Pero hay historias que valen la pena ser contadas y son estas 8 historias que ustedes pueden encontrar en el libro. Segundo, no tenía idea de lo que implicaba escribir un libro y fue un proyecto que duró más de un año y me dio sobre todo mucha satisfacción. Yo creo que el mayor compromiso que yo tenía era con Emiliano, de que leyera su historia y de que la historia fuera lo que él me había platicado. Gracias, Emiliano, por tus comentarios. Comprendí también que no debo de faltar a mi primer clase. Falté a mi primer clase del doctorado. En tu primer clase es cuando te conectas con los otros, ¿no? Yo me acuerdo que en el pasillo lloraba, estaba Cusi y el doctor Gárate, y yo les decía, es que no puedo escribir, no sé qué hacer. De las primeras tareas que nos dejaban era como encontrarte con algo nuevo y diferente que yo no conocía. Esto ha sido mi caminar en el doctorado, pero para mí fue un reto el libro y pues es un reto cumplido. Y por último, me ayudó a reafirmar el valor del ejemplo. Fernanda, mi hija, que está aquí, le gusta mucho escribir, es muy buena para escribir. Y yo decía, híjole, pues le llegaré a ella, ¿no? Y yo le leía la historia, estábamos en la pandemia y yo escribía. Gracias, Carlos, y gracias, Fer, por acompañarme y sobre todo por darme tiempo y aguantarme en este proyecto. Y termino con con la frase que está aquí arriba, dice, el ojo humano es capaz de distinguir varios millones de colores, pero solo ve en blanco y negro durante la noche, ¿no? Que puede tener también sueños de color. Entonces, a veces parecen que las cosas pueden no ir bien, pero Emiliano nos enseña que a pesar de que parezca la vida blanco y negro, esos sueños de color los puedes hacer realidad. Gracias a todos por acompañarnos y felicidades a mis compañeros y gracias a todos los protagonistas de nuestras historias. Muchísimas gracias, Elsa, por compartirnos esta historia del profesor Emiliano, que como mencionabas al principio, pues es un camino de esperanza para todos. Así que muchísimas gracias. Continuamos ahora con Alejandra Caso Corella, con su capítulo Sin el otro no hay nada, el relato de la maestra Cusi. Adelante, Ale. Muy bien, muchas gracias. Sin el otro no hay nada. No sé cómo cuando nos dijeron, bueno, vayan pensando el título, a mí me salió, pero en segundos, solito se vino a
a la hoja. Las primeras palabras que Iván habló por nosotros, pues coincido, ¿no? Y ahorita que nos vi aquí así un poquito más formales de lo normal y un poquito, me quedo pensando que este proyecto casi fue un ejemplo de la pedagogía de la alteridad, ¿no? Es un ejemplo en vida muy privilegiado, porque vivir en nuestras casas en esta pandemia no es, afortunadamente para los que estamos, creo, no ha sido algo tan desventurado como para otros, pero el doctor Gárate fue nuestro maestro que nos dejó soñar y que nos unió en algo que nos apasiona tanto a nosotros 8, que a él también. Entonces él echa a andar su pasión con nosotros y nos da la oportunidad de ver nuestros nombres. Ahorita me fui a la hoja 1 donde dije, ¿quiénes somos, compañeros? No sé si se dieron cuenta que somos 4 hombres y 4 mujeres. Y nuestros nombres van a quedar enganchados ahí. Estamos, creo que de varias ciudades y aquí estamos, ¿no? Entonces estoy bien emocionada por esa parte y este es un ejemplo. El doctor Gárate junto con Mireya y hasta Néstor, que él movió las piezas, somos un experimento suyo de lo que puede ser la pedagogía de la alteridad, ¿no? Ahí está en vida un gran ejemplo. Cuando nos dijeron, ¿quién quiere entrarle? Va. ¿Y qué maestro, qué maestra? Y de pronto... ay, dije, ¿quién conozco así de allá, de un lugar muy lejano? No sé, me imaginaba cuando escuché a mi compañero hablar de Guanajuato y de pronto, ¿quién tuve enfrente? Porque estaba más cerca, yo creo, ¿no? A mi gran maestra Cusi. En mi capítulo empiezo a platicar un poco de quién es ella y de su vida. Ya en otras publicaciones de CETIS, que estuvo chistoso que leí lo que ella había dicho, hablamos de su vida, que hay mucho interés. No es su vida como persona, es su vida maestra, pero no podemos dejar de lado su niñez. Me encantan las entrevistas, su andar descalza, cuando ahora la vemos a la maestra Cusi, que si algo es siempre muy arregladita, pero su andar en traje de baño y descalcita porque es una cubana de la playa. A quienes la conocen, entonces, ¿qué tuvo que pasar para que la veamos en un salón de clases en el CETIS presente? A casi 70 años de edad, si no miento, creo que todavía no los cumple, o ya los cumplió, porque hace un año que estaba entrevistándola en estas fechas, se me perdió mi excusa y la fecha. A 70 años, ¿qué ha hecho toda esta vida para estar pues en el salón de clases y pensando la educación y en el CETIS? ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, porfa? Hablo brevemente de su vida en mi capítulo, pero sobre todo entretejo las anécdotas que la hacen ser esa maestra que hace de lo ordinario algo extraordinario, como tantas veces nos dijo el doctor. Cuando me dicen, bueno, ¿y qué es esa pedagogía de la alteridad tan complicada? Es mi ejemplo, en este caso con la maestra Cusi, es voltéame a ver para empezar a trabajar. No importa qué diga la carta descriptiva, no importa qué diga la teoría, nos vemos a los ojos y empezamos la clase, lo que se tenga que ver. Podemos adelantar la diapositiva y lo digo por experiencia. La maestra Cusi fue mi maestra en prepa. Y yo me acuerdo, y estas son palabras que he repetido cuando me la vengo a encontrar ahora como compañera casi de trabajo, ¿verdad? Digo, no me acuerdo qué me decía, pero me acuerdo que me sacudía. Me acuerdo que me hacía pensar, sentir, bueno, no sé qué, pero es una cosa maravillosa y lo sigue haciendo. Con muchas anécdotas lo digo en mi libro. Escribí ahorita, a partir de las palabras que nos puso el doctor Gárate en el pequeño video. Hay maestros que te dan las cosas, te las dan. La maestra Cusi te enseña a buscarlas, pero siempre te acompaña. Hay maestros que te piden respuestas. Ella nos enseña a hacernos las preguntas correctas. Hay maestros que nos toca que nos ayuden a hacer cosas, a resolver cosas. Pero Miss Cusi, como yo le digo, nos enseña a hacer. Hacer. ¿Quiénes somos? Casi nadie se da la tarea. Y bueno, creo que en mi capítulo, que es poco para su maravillosa existencia, influencia, escucha, trato de plasmar un poquito de lo que es ella. Pues igual que todos mis compañeros invitadísimos, y saben que si este libro logra sacudir
a los que son y somos docentes a dar un poco más, a los que son padres a exigir eso de los maestros de sus hijos, a los que son hijos a exigir eso de sus maestros. La educación tiene que revolucionar, o sea, tanto se dice, muchos cursos, pero si no hay conexión del uno con el otro, no hay nada. Por eso mi título y mi excusi nos enseña, sin el otro enfrente, no hay educación, no hay nada. Y esas serían mis palabras. Ojalá estén con sus libros en su mano. Aparte de que están escritos muy agradable, son lindos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra, por contarnos esta historia que creo que de una maestra muy querida por muchos que estamos aquí, y pues sí, por contar la historia de un docente que mueve los sentimientos, mueve también la vocación, ¿no? Así que muchísimas gracias a ambas por ser parte de este libro, y pues continuamos. Ahora vamos con Carol Barry, con su capítulo titulado La docencia en escuelas bilingües en Estados Unidos, un testimonio de liderazgo y acogida. Adelante, Carol. Carol, tienes tu micrófono apagado. Perdón, buenas noches y gracias a todos por su presencia. Agradecemos que es día de semana y que luego hay fechas especiales. Estoy muy agradecida con Claudia, que nos acompaña el día de hoy. Hoy es cumpleaños de su hijo mayor y sin embargo está aquí acompañándonos para después irse a la celebración y continuarla en el fin de semana. Pero muchas gracias, Claudia, por tu presencia. Gracias infinitas al doctor Gárate, que nos inspiró desde un principio con su famosa biografía narrativa que yo no conocía y que nos ha enganchado creo que a todos. Mireya, Néstor, compañeros, por acompañarme en esta aventura maravillosa. Los maestros estrella que nos acompañan esta noche y mi familia y amigos que están por ahí también. Gracias a todos. En mi caso, nos dedicamos Claudia y yo a tratar de contar una historia pues muy particular. La historia de Claudia empieza en México, ella es de origen mexicano, explora su vida desde niña hasta adulto y su misión por educar de manera holística a los estudiantes. La historia se refiere a una maestra que nació en México, como les comento, en condiciones socioeconómicas de nivel medio-bajo, de padres que estaban siempre dispuestos a buscar una alternativa de vida mejor, y para ellos en ese momento pues fue Estados Unidos. A través del ejemplo, los padres de Claudia demuestran iniciativa, demuestran también compromiso al cambio, un apoyo incondicional a sus hijos y la importancia de la educación y cómo de veras la educación puede ser una promesa de vida. Cuando Claudia madura, mi capítulo van a ver que está dividido como en etapas, en las distintas etapas de su vida. Cuando ella entra a la universidad, pues le toca finalmente abogar por sí misma y toda una lucha llegar ahí, pelea en contra de la discriminación de otros, pero gracias a su empuje y liderazgo logra salir adelante siempre con honores y se convierte, para mi suerte, en la maestra de kinder, pero sobre todo la coordinadora del programa de inmersión en la escuela. Curiosamente, la historia de Claudia va más allá, entre ella y yo. Yo llego a la escuela donde trabajábamos juntas y ella era parte del panel entrevistador. Luego me entero que es la coordinadora del programa de inmersión y realmente el grado al que yo entré era segundo. El programa llevaba apenas 3 años de haber empezado. Y luego me entero que su hija iba a estar en mi salón y yo dije, madre mía, qué responsabilidad tan grande. Pero pues al fin y al cabo la viví también a ella como madre, como padre de familia. Y después pasaron los años, nos convertimos en colegas, siempre fue un gran apoyo para todas las que estábamos ahí y hemos compartido experiencias, pues compartimos tanto dentro como fuera de la escuela. Hoy por hoy la considero una gran amiga y un gran ejemplo en muchos sentidos. ¿Qué aporte para la educación ha tenido esto, no? Los maestros, en primera instancia, pues sí pueden lograr una diferencia significativa en las vidas de sus estudiantes. Y el acoger a sus hijos, pues también significa acogerlos a ellos. También se habla de asumir el liderazgo necesario para poder lograr un cambio positivo en la comunidad. Y vaya que en eso me quito el sombrero por Claudia, porque en infinitos ejemplos me daba a conocer los esfuerzos extras que ella hacía todos los días para lograr esto. ¿Qué otros conceptos incluye mi capítulo? Pues habla de la familia, del buen ejemplo, de apoyo y sentido de justicia, la lucha constante, la determinación, un infinito amor por el prójimo y el deseo siempre de apoyar a los necesitados.
hacer frente a los cambios, sacar lo mejor de cualquier circunstancia, de esa motivación intrínseca que siempre ha sido el motor de Claudia, porque contra viento y marea, carambas, que ha salido adelante y ha llegado tan alto. Y saber que la educación ofrece pues una promesa de mejora de vida, pero sobre todo muy poderosamente abogar por los que no tienen voz. Porque tristemente a veces esas personitas que no tienen voz, pues no significa que no saben y no pueden, simplemente que nadie los escucha. ¿Qué retos y notas reflexivas dejó este proyecto? Pues primero el reto de representar de forma fidedigna la historia maravillosa que Claudia me compartió pues en 2 entrevistas que hicimos como de 2 horas cada una. Pero después de eso pues me fascinó porque después de haber leído algunos ejemplos de narrativa en biografías con el doctor Gárate pues me inspiró enormemente este tipo de escritura. Entonces pues puedo resaltar también no solo la vida de una maestra, una colega y amiga, sino el liderazgo de una persona íntegra con principios y valores muy fuertemente basados en su propia familia, quien después, gracias a su convicción y liderazgo, nuevamente esa palabra sale mucho con Claudia, ha marcado la vida de quienes han sido sus estudiantes, incluyendo a los padres de familia, y siempre de una manera muy positiva. Su inquietud y deseo de mejora continua, pues ahora la ha llevado a ser su directora. Cuando yo cerré las entrevistas con ella y terminé el capítulo, ella ya se había salido de la escuela para perseguir otras inquietudes, y finalmente en ese tiempo, en 2 años que llevaba yo de no verla, ya terminó su maestría, ya sacó su credencial de administradora y ya está de su directora en una escuela. Entonces, yo veo en ella pues que simplemente está siempre preocupada por estar en una posición de influencia, siempre en pro de la justicia social, y que la educación pues definitivamente es una alternativa de mejora de vida, con amor y preocupación continua que ella manifiesta a todas las personas que entran en contacto con ella. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Quería yo terminar con esto porque si yo definiera a Claudia, pues Claudia nunca fue una persona de no. Nunca le oía yo, es que no vamos a poder, sino siempre era exactamente lo contrario. Con todas las adversidades encima, ella siempre decía, a ver, pero por acá, no, y también por acá, y siempre encontraba la manera. Fue líder de nosotros y ahora sigue siendo líder donde está, y yo estoy muy agradecida con ella, pero creo que estas palabras pues la resumen, ¿verdad? Educar es la oportunidad que podemos darle a cualquier ser humano para una vida mejor. Siendo maestros somos como segundos padres, y mientras están aquí, los niños, podemos influenciar sus vidas positivamente, impactarlas para siempre, con el ejemplo y obviamente con respeto y con amor. Eso creo que es lo que distingue a Claudia Aldrete, y esa tenacidad y ese liderazgo que la lleva a ser siempre lo mejor que puede ser. Pero creo que quiero terminar nada más por decir que nuestra profesión como educadores, pues al fin y al cabo es la profesión que hace posibles todas las demás profesiones. Así que enhorabuena, educadores, y gracias a todos por su apoyo y por estar aquí hoy. Muchísimas gracias, Carol, por compartirnos esta historia de Claudia tan llena de amor por el otro, ¿no? Que es lo que queremos dar a conocer con este libro. Pues muchísimas gracias y continuamos con José María López Ortega Magallanes y su capítulo ¿Conoces al profe Mike? Experiencia que ayuda a conectar con el otro. Adelante, José María. Muchas gracias, Mireya. Muy buenas tardes a todos. Qué bueno que están aquí. Hemos escuchado 6 extraordinarias historias y todavía nos faltan 2. Así es que vamos bien en tiempo y bueno, a mí el trabajo que me tocó hacer es acerca del profe Mike. El título es Si conoces al profe Mike, y relata en concreto lo que es la experiencia que le ayuda a contactar con el otro. En mi caso, lo que hice fue, al igual que mis compañeros, buscar a un buen educador, y yo de inmediato pensé en Michael Montejano, antes de que fuera el profe Mike, que es un compañero de trabajo, que está en la oficina de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, y después sale a dar clases a la universidad, a la UABC, y lo hace con mucho entusiasmo, con mucho compromiso, y se ha ganado un lugar entre los alumnos, los maestros y las mismas autoridades de la UABC. Entonces, en el relato viene descrita la historia del profe Mike. ¿De dónde viene el profe Mike?
Él viene de un matrimonio que inició en la comarca lagunera, en Gómez Palacio. Ahí se casaron sus papás, y resulta que, pues que como muchos matrimonios, no podían tener hijos, y eso lo relata el profe Mike en su historia con mucha viveza, porque es algo que su mamá constantemente le recordaba, que hicieron lo que fue necesario y a través de lo que hiciera falta, pues de todo lo lícito para poder encargar a un bebé, por fin vino al mundo el profe Mike. ¿Y por qué es tan importante esto? Es tan importante porque se nota que es una persona que ha sido deseada, que ha sido esperada, que ha sido querida y que ha sido acogida desde antes de nacer. Y cuando al profe Mike en el transcurso de la entrevista se esbozan las preguntas fundamentales sobre quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, él lo podría decir con toda certeza: yo soy fruto del amor de mis padres, y sabe de dónde viene. La pregunta de a dónde voy, pues esa todavía no la podía terminar de contestar, porque la vida lo ha llevado por donde él no se esperaba. Pero su familia se traslada por cuestiones personales de la comarca lagunera, decidieron cambiar de clima y se vinieron a Mexicali. Y acá en Mexicali, su papá también tuvo que cambiar de trabajo y se dedicó a la confección artesanal de piñatas. Entonces, a través de ese trabajo honesto y honrado, pues él pudo sacar adelante a su familia, al profe Mike y a su hermana. Y bueno, es como algo que él remarcó mucho sobre su biografía. Por otro lado, el profe Mike es alguien que tiene una ascendente carrera profesional. Entró a la empresa a trabajar en el área de sistemas, empezó como encargado de soporte, ponía cables, redes, reguladores y demás. Y a fin de cuentas fue creciendo, fue evolucionando, se fue reinventando y ahora es el gerente de mercadotecnia. Entonces, ¿cómo fue que llegó él a ser profesor? Pues se resistió mucho a ese llamado, pero una maestra, la doctora Sandra Julieta Saldívar, coordinadora de la maestría de tecnologías de la UABC, le insistió, lo persiguió y casi lo obligó a que firmara un contrato para dar una clase por tiempo determinado y durante un intersemestral. Y entonces él dijo, bueno, pues si doy esta clase y no me gusta, no pasa nada. Y cayó redondito en las redes de lo que ahora es su pasión y su compromiso. Entonces, ¿qué fue lo que requirió para mí este trabajo? Pues fue ese tratar, aprender muchas cosas y sobre todo aprender a tratar de ir pintando con 3 colores, ir hilando con la parte de lo que es la biografía del profe Mike y la entrevista semiestructurada que hicimos, y por otro lado, resaltarlo con los rasgos de la pedagogía de la alteridad en donde empataba, y por último, con una historia o con un relato que va dando unidad al relato para que tenga cierto sentido y no se vaya perdiendo una cosa con la otra. Entonces fue como ir haciendo, como hacen las trenzas, con 3 hilos que van entrelazando para que queden todos firmes y tenga sentido uno con el otro. ¿Qué descubrí a lo largo de este proceso? Primero, tengo la intuición o se esboza una relación entre la familia y la pedagogía de la alteridad. Tengo una sospecha fundamentada en que el caso del profe Mike tiene algo que ver, pero al leer los relatos de mis compañeros, en muchos salía el tema y la palabra de la familia. Creo que la familia es una institución muy importante en donde se aprende, en primer lugar, a acoger al otro, en donde recibimos los primeros ejemplos, en donde nos crean un sentimiento de esperanza para salir adelante, y pienso que eso nos puede ayudar mucho a todos y va muy de la mano con la pedagogía de la alteridad. Y además, resaltar del profe Mike que él fue capaz o es capaz
de conectar con sus alumnos, porque él hace pocos años estuvo en esos pupitres donde ahora se encuentran ellos. Y a través de plantearles retos profesionales, porque él está en el ámbito profesional, les ayuda a ver que el camino es posible. Y citando un poco lo que decía Pedro Ortega en el conversatorio que tuvimos, decía que las aulas son lugares de esperanza, que no pueden ser cementerios de fracasados. El profe Mike es un ejemplo vivo de cómo a través de la esperanza que genera en ellos, va sacando adelante a muchas vidas. Otro aporte acerca de la pedagogía de la alteridad es el último punto de esta lámina, que dice, hacer pedagogía de la alteridad es posible sin una larga carrera docente. Hemos visto vidas ejemplares y podríamos pensar por qué un maestro que va en su 9º año como docente, ¿por qué está en este libro? Es de educadores. ¿Por qué tendrá lugar o no tendrá lugar? Pues tomando en cuenta que el profe Mike a lo largo de estos 9 años dando clases por asignatura en la UABC han pasado cerca de 1,440 alumnos por su aula. Yo estoy seguro que si los pregunto, ¿conoces al profe Mike?, lo podrían describir mucho mejor que lo que yo he hecho en este relato. Y finalmente, me gustaría agradecer. ¿Qué me queda a mí? Me queda una gratitud muy profunda. Primero con el CETIS, con la escuela, con el doctorado de educación. Me queda una gratitud enorme con las autoridades del mismo doctorado que nos han apoyado, con el doctor Gárate, que nos involucró en este proyecto y que además lo hizo muy bien, porque no nos dijo todo lo que iba a suceder, sino que nos fuimos metiendo poco a poco, y como cuando te metes al mar y el agua va subiendo, subiendo, y cuando te das cuenta ya no te queda más remedio que nadar para adelante porque ya no hay retorno hacia atrás. Al doctor Gárate, muchas gracias. A Mireya, muchísimas gracias. A Néstor Guerra también. Y al profe Mike, también muy agradecido. Aquí tengo mi libro autografiado por el profe Mike, que es uno de los mayores logros para mí de una actividad terminada. Y por último, agradecer a mi familia por todo el apoyo que me dieron y por todo lo que me ayudaron para que este trabajo saliera adelante. Y bueno, pues nada más decirles qué bueno que están aquí y qué bueno que existen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José María, por compartir esta historia del profe Mike, tan llena de vocación y sobre todo que, como mencionas, toca el punto tan importante de la familia, donde muchos nos sentimos identificados de el por qué nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Así que muchísimas gracias. Continuamos con Edgar Alan Romero Angulo y su capítulo La promesa de la maestra Marta. Adelante, Edgar. Muchas gracias, maestra Mireya. Antes que nada, quisiera agradecer la asistencia a compañeros de doctorado, obviamente los profesores que forman parte del posgrado, alumnos y exalumnos, a mi madre, la maestra Linda Angulo, y sobre todo a la maestra Marta Torres Infante, que se encuentra con nosotros. Si gustas picarle, por favor. Bueno, entre las ideas centrales tengo que comentarles que la narración que hice de la maestra Marta Torres Infante, una docente de ya 74 años con más de 45 años de experiencia docente, nos muestra una juventud que se denota por los primeros principios de la pedagogía de la alteridad. Esto se va denotado por el interés de ella, la responsabilidad de ella de querer formarse desde su etapa básica hasta su etapa de superior, pero también por personas como su familia y sobre todo de uno de nuestros personajes históricos más importantes, como es el expresidente Lázaro Cárdenas. Se nota una responsabilidad y un apego a ella en sus primeros años como educadora. Ella, siendo socióloga, pues como muchos de otras áreas profesionistas, no desean incursionar a la docencia y sin embargo tuvo esa oportunidad y demostró una responsabilidad con sus alumnos, con sus mijos, como ella los llamaba.
atendiéndolos como docente durante sus primeros años en colegio de bachilleres, pero después cuando obtuvo un puesto, ahora sí administrativo, de subdirectora, se daba un momento para tener una clase con ellos, poder escucharlos, poder atender sus necesidades y apoyarlos. Inclusive ella comenta que a veces le daba, pues igual ella siempre ha sido muy apegada a su familia, pero también a veces les decía un gran espacio a todos sus alumnos. ¿Cómo logra con los educadores? Ella trata de sembrar la promesa de la educación con sus alumnos durante el desarrollo de su etapa como docente. Adelante, maestra Mireya. Entre la vida de la maestra Marta Torres encontramos un testimonio ejemplar para la educación, porque nos demuestra que debemos como educadores ejercer con responsabilidad y acoger a nuestros estudiantes. No solo responsabilidad de presentarnos a nuestro trabajo, sino también la responsabilidad de diseñar bien nuestra clase, de poder apoyarlos fuera de ella. Algunos de nuestros alumnos, como fue el caso de la maestra en el Cobach plantel, el plantel, ¿cómo se llama? En Hidalgo es uno, pero también en el plantel Baja, que fue donde inició, viven en zonas muy vulnerables. Entonces, el simple hecho de ella esforzarse para poder llegar con ellos y apoyarlos y darles su clase era bastante para ellos. E incluso comenta que a veces muchos de sus alumnos en sus primeros años le decían que les gustaba su clase, pero aprendían con mucho dolor. E inclusive le hacían uno que otro sobrenombre, que pues era para faltarle respeto, pero ella entendió que debía mejorar su práctica docente, por lo cual nosotros como docentes debemos ser congruentes con nuestras acciones formativas y poco a poco generar el sentido de espera para sembrar esta promesa de la educación, que es una de las cuestiones que atiende la pedagogía de la alteridad. Continuemos, maestra Mireya. Miren, tenemos que comentarles que para todos, pero en especial para mí fue un reto, porque mi formación inicial es de docente de matemáticas, entonces escribir un capítulo para un ensayo narrativo como el que presentamos es bastante difícil. Mi estilo de redacción no es el idóneo. Sin embargo, cuando el doctor Alberto Gárate me invitó, al igual que a mis compañeros, a formar parte de este proyecto, la primera persona que se me vino a la mente fue la maestra Marta Torres Infante, quien en mi tiempo como estudiante de licenciatura fue de las clases más pesadas, casi comparadas con los del doctorado, pero que aprecio mucho porque no solo me apoyó a mí en mis primeros años como profesionista, sino a muchas personas de la comunidad. Es una persona que desde la conocí y hasta el día de hoy me ha querido alentar a seguir superándome, y yo espero en algún momento de mi vida poder tener ese estatus de ahora sí que de profesor distinguido como ella y muchos de los docentes que participan en este libro han llegado a adquirir. Por último, quisiera decirle a la maestra Marta Torres que este capítulo ha sido un esfuerzo por mi parte y es un regalo para ella como uno de sus exalumnos, y el hecho de haber sido aprobado también por otro de sus exalumnos, que es el doctor Alberto Gárate, pues creo que le da premio doble. Y no solo es un regalo para ella, sino también para todos los demás docentes que participan y obviamente pues un reto para todos mis compañeros. Por mi parte, creo que sería todo. Y por último, agradezco la atención a todos los presentes y creo que, maestra Mireya, hay una sesión para comentarios finales y preguntas, ¿verdad? Así es, muchísimas gracias, Edgar, por compartirnos la historia de vida de la maestra Marta Torres, una gran educadora, y lo podemos constatar en tu relato. Así que muchísimas gracias. Y aquí damos por concluida la presentación oficial de cada uno de los capítulos por parte de los autores. Entonces, como les comentaba al principio, vamos a dar un espacio de preguntas y comentarios para quien tenga algo que expresar. Por ahí en el chat, pues creo que han tenido demasiadas felicitaciones cada uno de ustedes. Trajeron su porra, donde se menciona pues que este es un excelente impulso a la educación, donde hay una admiración por el trabajo que hicieron, que felicidades por compartir y contar sobre todo historias pues inspiradoras y conmovedoras, ¿no? Y por ahí unas participaciones importantes que creo que es importante mencionar, donde mencionan que el trascender es necesario en la educación y eso pues lo hacemos a través de nuestros alumnos, ¿no? Y algo que creo que queda de manifiesto también es pues que toda historia merece ser contada, y pues como lo han dicho los autores, estos relatos que encontramos en este libro son trayectorias de vida que nos hacen pues descubrir, redescubrir, reflexionar el valor de educar. Así que abro el micrófono, el chat, por si alguien quiere hacer alguna aportación adicional.
Okay. Pues, ¿qué te parece que alguno de los profesores sobre los que se escribe en este libro nos pudieran decir alguna cosa? Y no estoy pensando intencionalmente en Cusi Echeverría, pero como la estoy viendo, y Maru Corella está de acuerdo en que Cusi Echeverría diga algo, pues Cusi Echeverría, venga. Híjole, se siente muy raro ser tan reconocida. Ale, en efecto, fue mi primera generación en el CETIS. Y pues bueno, se aprende con los alumnos. Para mí son dos cuestiones que las tengo muy grabadas y cada vez que entro a un salón de clase. Amistad y diálogo. Y para hacer una amistad necesito conocer los nombres y mirarlos a los ojos. Y para poder dialogar tengo algo que decir y tengo mucho que escuchar. Creo que para mí eso sería mis 30 años de docencia, eso es. Ale, muchas gracias. Muchas gracias. Oye, Cusi, cuéntanos también cómo la fortuna y el azar juega en estas trayectorias de los profesores, porque si Ale fue la primera generación que tuviste como alumnos, también dinos que te andaban corriendo, que te andaban moviendo el piso y que te iban a correr y que no te dejaste. A ver, platícanos. Esa primera generación era muy revolucionaria y como a las 2 o 3 semanas de haber llegado a CETIS, como buena primeriza, me llama Neto Sánchez, que era el director de la prepa, y me dice, pues mira, aquí hay una carta firmada por quién sabe cuántos alumnos de que por favor corra a la chilanga. Ay, me salió lo chilanga, lo cubano, lo Echeverría y todo lo demás que traía yo. Subí al salón y les dije, me van a perdonar, pero aquí me voy a quedar. Así es de que vámonos entendiendo. Y vengo a educar a unos cuantos de Mexicali. Así es de que pónganse las pilas porque ahí vamos. Ese fue a las 2 semanas de entrar al CETIS y a los 5 meses era yo la madrina de esa generación. Entonces nunca se me va a olvidar todo lo que me enseñaron y lo que ellos tuvieron que aprender de la cubana chilanga. No me soltaban, pero bueno, aprendí mucho, la verdad. Gracias, Cusi. Profe Emiliano, ¿nos escuchas bien? ¿Sí nos escuchas? Sí. Bueno, resulta que la Nana Shinda, que también está aquí como parte del público, leyó tu historia y dice, ¿cómo es posible que el profe Emiliano haya caminado tanto y haya tenido que subir una montaña que era casi intransitable? ¿Por qué nos platicas de esa anécdota, Emiliano, por favor? En mi primer año de servicio, pues en aquellos años, le estoy hablando a 1986, nos enviaban fuera del estado, salir de la normal fronteriza de aquí de Mexicali, nos enviaban a otros estados. A mí me tocó subir la sierra la Sierra Madre de San Luis Potosí, en la Huasteca Potosina, y el lugar por donde había que subir se le llamaba La Escalera, imagínense. Era entre la selva, subir la montaña, la sierra, por esa escalera, porque no podía transitar ningún animal, ningún carro, nada, por esa vereda que pues hacían las personas nativas de ese lugar. Fue algo extraordinario. Yo aquí lo digo con cierta pena, pero en aquellos años, en ese tiempo que estuve ahí, yo maldecía esa sierra. La maldecía porque era terrible subir la sierra, era muy difícil, puesto que aquí no estamos acostumbrados a subir ni más que el Centinela o el Cerro Prieto, a quienes se les ocurre andar haciendo esto, ¿no? Pero allá la exigencia pues era tener que llegar al trabajo y subir esa sierra. A media montaña había una piedra redonda, la recuerdo claramente. Todo ese recorrido lo tengo muy grabado en mi mente y decía, pero no me va a ganar. Mis alumnos me esperan,
voy a ganarte, y le decía al cerro, a la vegetación, a todos les decía, les voy a ganar porque voy a llegar allá. Fue algo que formó mi carácter en cuanto a mi formación como educador. Ahí creo que todo lo que había estudiado, lo que había aprendido, se quedó corto con lo que aprendí en el trato directo con mis alumnitos ahí en la sierra. Yo quisiera terminar, no quiero abusar mucho del tiempo, que es indudablemente la enorme influencia, es indudable que la influencia que ejerce una madre sobre sus hijos es extraordinaria. Mi mamá decía que quería que yo fuera maestro, y si soy maestro de corazón, porque lo llevo en la sangre, lo llevo en mi mente, porque mi mamá así lo deseaba. Hace días le llevé una copia del libro a mi mamá, lo empezó a leer con calma, detenidamente, con cierto interés, sin decir nada, y pues yo ya estaba un poco inquieto, no sabía pues, qué es lo que estaba pasando por su mente, y le pregunto, ma, ¿qué le parece? Me dice, así fue, hijo, es una historia, es un recuerdo, es una realidad que se hizo, es un sueño que se hizo realidad. Y creo que he cumplido con mi madre, he cumplido con mis alumnos, he cumplido con mis hijos, porque el ejemplo que me prometí a mí mismo darles a ellos, creo que ha sido una realidad, como lo dijo mi madre. Muchas gracias, Elsa, por permitirme compartir mi humilde historia, y espero que sea de bendición para quienes la lean. Muchas gracias. Gracias, Emiliano, Gracias, por tu testimonio. Gracias. Margarita, esposa de José María, ¿me escuchas? Sí, buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Pues es que te quiero preguntar por qué mientras estaba hablando José María, tú estabas con una sonrisa como la que te veo ahorita, de par en par. A ver, platícanos. Estaba con la sonrisa y estaba con 3 de nuestros hijos. El cuarto andaba por allá en una clase. No, pues yo muy contenta y muy orgullosa de mi esposo, porque fue un gran reto. Y a mí me encantaba primero escuchar cómo usted los fue llevando, cómo fue dirigiendo todo este trabajo, escuchar un poco ahí a todos, en fin, estar como participando desde atrás del proceso, ¿no? Entonces fue muy enriquecedor estar presente desde atrás y bueno, ver esta presentación, escucharlo a él y escuchar a sus compañeros, pues ha sido una delicia. Muchas gracias, Margarita. No sé si, José María, pues estás igual con la sonrisota ahí de par en par, ¿no? Shahaira, no sé si está ahí por ahí el profesor Martín, que no lo alcanzo a ver. ¿Estarás por ahí, profe Martín? Maestro Martín, ¿anda por ahí? Aquí estoy. A ver, ¿dónde está? Que no lo veo. ¿No se ve? Ah, ya te veo. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Aquí escuchando cada una de las historias. Y la mera verdad, qué honor es haber compartido con cada uno de los maestros que, pues de cierta forma, han trabajado en la educación, han sido educadores con una vocación enorme. Y pues, de cierta forma, muy diferente a todo lo que se ha presentado ahí, porque a mí me ha tocado educar por medio de la música. A lo mejor cuando decimos música en una escuela, a lo mejor no se le da la importancia. ¿Qué es? ¿Por qué? Porque pues no se cree o no se creía en ella. Y como yo fui parte de mi preparación, fue parte de estar todo el tiempo dentro de la música por mi padre, por mis hermanos, por mi maestro, que es el que tenía la banda, que yo después
empecé a dirigir. Verlos a ellos y ser parte de todo lo que ellos me habían enseñado y sabiendo las dificultades que tenían en aquel tiempo el maestro Inés para que su clase de música fuera o se tomara en cuenta, pues me llevó a tomar las batutas de la banda del 81 y las experiencias que me tocó vivir, lo que él batalló para que se creyera que la música era muy importante dentro de la formación de cada uno de los estudiantes. Me hizo muy reflexivo y tenía la oportunidad, dije, pues tengo que hacer algo. ¿Por qué? Porque la música es un trabajo, el trabajo de cada maestro de música no está valorado. ¿Por qué? Porque piensan que, como no es una clase que esté dentro del programa de las escuelas, no se tome en cuenta. Y me di a la tarea de empezar a trabajar, primeramente, pues, con mi juventud en aquel tiempo, el 81. Empecé a trabajar sobre lo que yo había vivido, las cosas que se había visto, y hacer entender a una comunidad, hacer entender a los estudiantes que era importante la música para su formación. Me metí en su mundo, como dice la maestra por ahí, Yajaira, porque tengo una nuera que se llama Yajaira. Me metí en su mundo de acuerdo a la experiencia que había tenido, en su música que les gusta, para poderlos tener dentro de lo que el proyecto que yo tenía y que ya había pensado. Al meterme en su mundo, pues me metí en su música. ¿Por qué? Porque cuando yo estuve en la banda de la secundaria 22, yo fui estudiante de la banda secundaria, de la secundaria 22. Cuando yo estuve ahí, pues era muy conservador todo lo que hacíamos. Y yo notaba que eso no despertaba mucho interés en los estudiantes. Más bien, todos, pienso yo, que estaban a fuerza, como lo podemos decir. ¿Por qué? Porque pues si el maestro te elegía, tú tenías que estar ahí. Y yo no quería eso, y me metí en su mundo, y empecé a trabajar a que se la creyeran los estudiantes, lo importante que era para ellos, por todos los valores que implica estudiar música. Que se la creían los papás, porque no me los querían mandar. ¿Por qué? Porque estaba muy devaluado la forma de pensar de que la música no nos servía para nuestra vida diaria. Pues los valores, ya ven, pues la responsabilidad, hacerlos responsables a un estudiante, y a mí que me tocó manejar estudiantes de primaria, de secundaria y a veces hasta de prepa, que son las tres etapas que de niño, adolescente y jóvenes. Pues hacer que creyeran y motivarlos, pues siempre fue algo que costó mucho trabajo, pero ¿cómo se la creyeron? Primeramente, uno como maestro o como educador, en este caso, tiene que poner el ejemplo. Si yo voy a exigir, yo también tengo que demostrarles que estoy dando lo mejor de mí. Y eso te va trayendo que haya resultados. Empezó a haber resultados. De 28 alumnos con los que empecé, llegué a dirigir 250 alumnos, que fue cuando ya me retiré en 2011. Que fue un reto haber estado en un desfile tan grandioso que viene siendo el desfile de la Rosa. ¿Por qué? Porque es internacional, se ven en todo el mundo. Y una escuela pública, haberla llevado con 250 alumnos, pues es algo que trascendió mucho y que despertó mucho el interés de la música en todos los estudiantes, pero no más por tocar un instrumento, sino porque los papás se dieron cuenta que la educación estaba ya al 100% integral. ¿Por qué? Porque la música les ayudaba
a tener responsabilidad, disciplina, levantarse los sábados, los domingos. Y lo importante, trabajar en equipo. Trabajar en un equipo que es muy difícil, aprender a trabajar en equipo. Era un reto muy grande ese, trabajar en equipo, y lo haces cuando ven que hay pasión y que hay ganas de hacer las cosas. Entonces, a lo mejor yo no soy muy expresivo porque lo mío es la música, pero sí tengo muy bien delineado mi rumbo, y sé que las generaciones que han pasado por la escuela, por mí, ahí ya tienen una herencia que viene siendo la disciplina y el trabajo, y que las cosas se logran, que hay que soñarlas, y que va a costar mucho trabajo, pero los resultados van a ser bien satisfactorios. Así que muchas gracias, maestra Chajaira. No nos conocíamos, y estoy viendo que casi todos se conocen, y sí me siento un poco desencanchado, hasta tímido, así, ¿no? Pero mucho gusto de haber compartido con ustedes, la mera verdad. Muchas gracias. Gracias, profe. Saque la guitarra y ahorita se nos quitan los nervios. Bueno, Mireya, ojalá tuviéramos oportunidad de escuchar a todos, pero igual el tiempo nos juega una mala pasada. Estamos a punto de llegar a las 8 de la noche. Yo no me queda más que agradecerles a todos los escritores, a todos los personajes centrales de este libro, por habernos compartido, pues, sus trayectorias de vida, que siempre valen la pena, son ejemplares. Y yo creo que nos veríamos en otra tertulia más adelante, cuando ojalá que las condiciones cambien, que la pandemia nos permita vernos el rostro, estar cercanos y darnos un abrazo. Muchas gracias, les agradezco a todos por su trabajo, y particularmente a los estudiantes por ese compromiso de llegar a donde llegamos, ¿no? Y pues, Mireya, cerramos, si te parece. Muy bien, pues muchas gracias. Como cierre, pues, y despedida, el mensaje final, pues el acompañar en el proceso a cada uno de los ahora escritores en este camino que empezó un tanto incierto y desconocido para la mayoría, pero que en un ir y venir de ideas, de correos electrónicos, en medio de este resguardo obligatorio por la situación mundial que vivimos, hicieron que esta experiencia, que pues en un principio resultó a lo mejor un tanto ambiciosa, pero ya se convirtió en realidad, y en pues algo que nos pone el sentimiento a flor de piel. Entonces, de nueva cuenta, muchísimas gracias por aceptar el reto, pero sobre todo pues por retarse a ustedes mismos, y sobre todo dejarse acompañar. Y pues es así como damos por concluida la presentación del libro Educadores y Pedagogía de la Alteridad, Narraciones desde la Experiencia. El libro próximamente lo podrán encontrar en Amazon para su compra como libro electrónico, y si alguien está interesado en adquirirlo en formato físico, por favor le pedimos se ponga en contacto con el autor que lo haya invitado, o con alguien de CETIS que conozca, sino igual a mi correo mireya.salazar@cetis.mx, y vemos la forma en cómo le podemos hacer llegar el libro. Así que muchísimas gracias a todos por su asistencia, que tengan una excelente noche, un abrazo a la distancia y cuídense mucho. Les pido a los autores, por favor, si se pueden quedar unos minutitos para tomarles una foto final, y pues damos por concluido el evento. Muchísimas gracias a todos, un abrazo. Luego, hasta pronto. Saludos, yo soy el profesor Filemón. Filemón, hasta luego, hasta pronto, gracias. No pude meterme en mi compu, entonces me metí en la compu de mi esposa. Vaya. Pero gracias al señor Iván, al maestro Iván, al coordinador, y estamos a sus órdenes. Trabajo en una comunidad indígena. Muy bien, pues a la próxima te hacemos hablar. A la próxima presentación. No se preocupe. Oh, claro, te tenemos que hacer hablar. Muchas gracias. Mucho gusto, profe Filemón.
ahí estamos a sus órdenes. Iván tiene mi teléfono. Hay muchas experiencias muy bonitas y muy conmovedoras. En la docencia se aprende mucho y no debemos de perder el humanismo. Ser humanos con cada uno de los niños. Cuando vean un niño pidiendo limosna el sábado, domingo en las calles, no se olviden, es un indígena que viene desde comunidades rurales a ganarse un pan. Cuídense mucho. Hasta luego, Filemón. Gracias, maestro. Hasta luego, profesor. Hasta luego, bye. Bye, bye.